Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y hoy estamos en el día 20 de octubre. Vamos a estudiar Mateo 20, 21 y 22. Solo nos toca 3 capítulos y ya. En 2 días terminamos Mateo, el primer evangelio. Esperemos que los demás evangelios sean más fáciles. Pero bueno, para mí ha sido todo un desafío realmente los evangelios. Muy hermosos, muy increíbles también. No pensé que tenían tanta sustancia, sinceramente, ¿no? Me han superado por mucho, por muchísimo, diría yo en realidad, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, a todos los que oran también por mí, oren mucho por mí también. Estamos a punto de terminar el año bíblico y Satanás no está muy contento por eso, ¿no? Entonces siempre por ahí se le van a levantar se van a levantar problemas, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar el estudio del día de hoy, ¿no? Seguimos teniendo enseñanzas muy interesantes de parte de Jesús, ¿no? Así que por favor les pido que me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida, una vez más, mi Señor. Estamos aquí ante tu presencia, primero que nada, para darte las gracias por la vida y por la salud y por el privilegio de poder estudiar tu palabra santa y divina. Mi Señor, han sido muchas cosas las que hemos pasado y las que seguiremos pasando, mi Dios, hasta el final de este estudio. Pero confiamos en ti, mi Dios, y te pedimos de todo corazón, mi Dios, que nos ayudes, mi Dios, en el estudio del día de hoy, Señor, y de los siguientes días. Quédate con nosotros, acompáñanos como nos has acompañado a lo largo, mi Dios, de este año. Y gracias, mi Dios, gracias en verdad por todo lo que has hecho por nosotros. Te pido por el muro de oraciones, por cada una de las personas escritas ahí, por cada uno de los pedidos que llegan, mi Dios, al Ministerio de Profecías Bíblicas, mi Señor, y por cada uno de sus participantes. Mi Señor, somos una pequeña hermandad y algún día, mi Dios, nuestro anhelo y nuestro sueño sea poder encontrarnos todos juntos en el reino de los cielos. Pero hoy simplemente te pedimos que por favor te quedes con nosotros y ilumines nuestro entendimiento y sabiduría, mi Dios, con el estudio del día de hoy. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 20. Recordando el día de ayer, estábamos... Bueno, ciertas enseñanzas de Jesús. Pero bueno, ya vimos lo del joven rico, que es una historia que me impactó bastante, ¿no? Y también estábamos respondiendo esta pregunta que automáticamente después de lo que sucedió con el joven rico, los discípulos hicieron, ¿no? Señor, nosotros, ¿qué vamos a heredar? ¿Qué tendremos? Le dijeron así, ¿no? Entonces, miren, al final Jesús termina con una frase muy interesante y un poco inquietante. Yo les digo así, esto es inquietante, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En otras palabras, muchos que iban adelante, ¿no? Van a ser últimos y los que iban últimos van a ser primeros. Y yo hablé un poquito de eso, ¿no? Entonces, miren, todo esto Jesús le está diciendo a quién, a sus discípulos, ¿ya? Quedémonos bien claros en ese asunto, ¿no? Ahora, vamos, por ejemplo, al capítulo 20 y seguimos, ¿no? Jesús le sigue hablando a sus discípulos, específicamente le está hablando a sus discípulos y yo diría a nosotros, que también somos discípulos de Cristo, ¿no? Dios nos está hablando a nosotros, ¿no? Y prácticamente la enseñanza de él es que no esperemos ser los primeros, ¿no? ¿Qué les puedo decir yo respecto a esto? Verán, bueno, no quiero tal vez tocar puntos específicos, ¿no? Pero a veces la gente, por usar una terminología, ¿no? La gente se mata, se desespera, ¿no? Por tener un primer lugar, un lugar de preeminencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y a veces saben que uno no sabe lo que pide, ¿no? Es como cuando Jesús, ¿no? Jacob y Juan, creo que fue, sí, Jacob y Juan, ¿no? Le pidieron ser los primeros en el reino de los cielos, ¿no? Él les dijo, sentarse a la derecha y a la izquierda. Y él les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Les dijo así Jesús, ¿no? Porque la verdad no sabían lo que estaban pidiendo, ¿no? Y a veces nosotros queremos ser los primeros, ¿no? Y Dios nos queda viendo y dice, tú no sabes lo que estás pidiendo, ¿no? Y a veces uno no alcanza, ¿no? Y no llega a comprender, no comprende, ¿no? El alcance a veces de las cosas que uno desea, ¿no? A veces deseamos cosas muy buenas, pero a veces ignoramos
de una manera tal vez ingenua, ¿no? Todo lo que esto va a traer, ¿no? Y sobre todo si hablamos, ¿no? En el sentido espiritual, mucho cuidado con lo que decíamos, ¿no? Simplemente pongámonos en la disposición de las manos de Cristo y que Él vea, ¿no? Lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, mira, siguen las enseñanzas para los discípulos y comienza con una parábola, ¿no? De un hombre, ¿no? Un hombre que tiene su viña, su campo, su finca, llámenlo como quieran, su hacienda, ¿no? Y dice que él coge, que salió muy por la mañana a contratar obreros para su viña. Esto es muy normal. Aún hoy en la actualidad, sobre todo en nuestros países suramericanos, latinos, ¿no? Es muy típico tal vez por ciertas calles principales de nuestras ciudades encontrar a un par de hombres o algunos pares de hombres, tristemente a veces, que tampoco no es algo muy agradable esto, esperando, ¿no? Que alguien los lleve para algún tipo de trabajo, ¿no? Y estamos ahí hablando de plomeros, albañiles y bueno, etcétera, 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 ¿no? Están ahí los hombres esperando que alguien venga y se los lleve, ¿no? A trabajar. Y más o menos esta es la idea que se nos proyecta aquí. Y bueno, sale este hombre, ¿no? Se topa con un par de obreros, llegan a un acuerdo, obviamente, negocian, ¿no? Su salario, que al fin y al cabo llega a un denario, ¿no? A un denario, ¿no? Se los topa más o menos, dice que a la hora tercera, estamos hablando aproximadamente de las 9 de la mañana, ¿no? No nos olvidemos, vamos a tal vez a recalcar un poquito, los judíos, y esto nos va a servir más adelante cuando llegamos a los capítulos 28, los judíos, por ejemplo, eran las 6 de la mañana, esa era la primera hora. Las 7 de la mañana, de 7 a 8 obviamente, la segunda hora, ¿no? Entonces ellos contaban así, ¿no? Ellos la primera hora cuando salía el sol y la última hora obviamente era cuando se ocultaba, que ya eran las 6 de la tarde y que habían pasado 12 horas. Es simple, ¿no? Entonces cuando se habla de la tercera hora, simplemente súmenle al 6:3, las 9 de la mañana. Si hablamos de la sexta hora, súmenle al 6:6, las 12 del día, ¿no? Así, simple. Ya, entonces se topa con estas personas, estos trabajadores a las 9 de la mañana, ¿no? A ver, no, perdón. No nos dice, perdón, el primer grupo no nos dice la hora que es, ¿no? Simplemente coge y los envía a su viña a trabajar. Parece que haber sido en las primeras horas de la mañana. Después, perdón, ahora sí, dice que cerca de la tercera hora se encontró, dice, a otros en la plaza que estaban ociosos, ¿no? Estaban esperando tal vez ser contratados, ¿no? Y hoy de igual manera les dice, bueno, vayan ustedes a mi viña, yo les voy a pagar lo que es justo. Entonces esto es por ende, ¿no? Si yo, por ejemplo, trabajo mediodía, yo espero que me paguen la mitad del mediodía, ¿no? Digamos que, por ejemplo, en mi país un diario está alrededor de $20, aproximadamente $20. Entonces, si yo trabajo mediodía, yo espero que me paguen unos $10. Y si yo trabajo un par de horas, yo espero al menos que me paguen unos $5, ¿no? Según el trabajo también que se haga, ¿no? Pero eso es más o menos es lo justo. Y bueno, y nos dice que sale una vez más, ¿no? Alrededor del 12, de las 12 de la tarde a las 3 de la tarde, ¿no? E hizo lo mismo, ¿no? Y cerca, dice, de la hora undécima, o sea, cerca de las 5 de la tarde, ¿no? Y hace lo mismo, ¿no? Encuentra un par de personas desocupadas, les manda a trabajar, ¿no? Y también, ¿no? Les promete que les iba a pagar lo justo, ¿no? Entonces el tipo contrató unos, me imagino que de tipo 6, 7 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 y otros faltando una hora para que se acabe el día, ¿no? Entonces vemos también que en los tiempos antiguos, ¿no? Se trabajaba casi 12 horas. Bueno, eso es algo, para mí es algo bueno, sinceramente, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que no vamos a hablar ahorita. Y bueno, dice que cuando cayó la tarde, mandó a su mayordomo, ¿no? Que los llame a todos los obreros para pagarles, ¿no? De esta manera, miren, esto es interesante, ¿no? Se habla aquí de un pago diario y, por ejemplo, el comentario bíblico adventista nos habla de que de esta manera, ¿no? Se evitaba tal vez el robo, ¿no? A los obreros, ¿no? Porque a veces, muchas de las veces sucede esto, ¿no? Sí, trabájame este mes y yo te pago. Y a cuántos que no han sido empleados, ahí sí les digo no han sido, porque yo nunca he sido empleado, gracias a Dios. Han sido empleados, ¿qué sucede, no? Llega el fin de mes y dicen, ¿sabes qué? Vente mañana, ¿no? Y a los pobres los tienen así por 6 meses, ¿no? Entonces, trabajaste un mes y estás aquí y allá, entonces, bueno, ustedes saben cómo ocurren esas explotaciones laborales, ¿no? Pero acá no, se pagaba el día, ¿no? Trabajaste del día, se te paga el día. Me encanta a mí eso, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que para asegurarse trabaja semanal. La semana les pagan, ¿no? Que también es una manera de evitarse que los estafen, ¿no? Porque al fin y al cabo pierdes una semana de trabajo, bueno, bacán, ya.
Pero perder un mes, 2 meses, 3 meses, estamos hablando ya de cifras más grandes, ¿no? Y de un gran perjuicio también para las personas, ¿no? Entonces comenzó a pagarles a todos, ¿no? Comenzó a pagarles a todos, ¿no? Y cada uno recibió un denario. A todos les dio, por así decirlo, $20, ¿no? Y dice que los primeros, al ver, ¿no?, que les había pagado a todos un denario, incluso los que habían llegado faltando una hora para que se acabe el día, ¿no? Dice que comenzaron a murmurar contra su señor, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué comenzaron un poquito a murmurar? Porque ellos, cuando vieron que les pagaron, ¿no?, a los que habían trabajado una hora un denario, ¿qué dijeron ellos? A nosotros nos va a pagar 12, ¿no? Era lo más lógico de esperarse, ¿no? Pero bueno. Entonces, miren, ellos cogen y le dicen a su amo, ¿no?, que ellos apenas habían pagado una hora y les has pagado igual que nosotros, que hemos trabajado 12 horas bajo todo el calor del día. Pero miren lo que les dice su amo, su señor, ¿no? Les dice, yo no te he hecho ningún agravio, ¿no? ¿Acaso no acordamos que te iba a pagar un denario? ¿No? Y aquí viene lo interesante. A veces uno espera más de lo que se ha acordado, ¿no? A ver, a mí me dijeron que me van a dar eso, ya, bacán. Yo espero eso. Ah, no, pero es que yo trabajé más y sudé más y... No. A ver, estamos bien claros. O sea, vos te contrataron para eso, para esa cantidad, aquello y lo otro, bacán, confórmate con eso, ¿no? No estés esperando lo que no se te ha prometido, en pocas palabras, ¿no? Su amo le dice, toma lo tuyo y vete, ¿no? Pero yo quiero dar a este postrero igual que a ti, ¿no? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o es malo tu ojo porque yo soy bueno, o es malo tu ojo porque yo soy bueno, ¿no? Bueno, se podría traducir mejor así, ¿no? O es que o es que te da envidia, ¿no? Que sea generoso, lo que le dice su amo, ¿no? Y una vez más Jesús repite esta frase, ¿no? Los primeros serán postreros, o de los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros, ¿no? Porque muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, ¿no?, aquí vemos a una lección de vida, primero que nada. Es como, por ejemplo, si hablamos, vamos a decirlo así, algo que hoy en la actualidad causa hasta muertes, que yo tal vez en videos pasados ya hablé de esto, pero no está de más repetirlo. Herencias. ¿Qué sucede? Hay, digamos, 3 hermanos, ¿no? Hombres, mujeres, no importa. Fallece el papá, la mamá, no sé, ¿no? Y ahora sí, digamos que quedan unas grandes posesiones con los herederos. Y hay hermanos que se hacen enemigos a muertes, ¿no? Por ese tipo de cosas, ¿no? O a veces simplemente el papá cogió, dejó un testamento, a uno le dejó lo uno, al otro dejó lo otro, y de igual manera se hacen enemigos a muertes porque el papá le dejó al uno o no le dejó al otro, o lo que él quería, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?, es la heredad de él. Él verá lo que hace con eso, ¿no? Y en ese sentido, cada padre debería de enseñar a sus hijos de que no enseñarles mira, no te preocupes, yo te voy a dejar una casa o te voy a dejar una buena cuenta bancaria cuando yo me muera. No deberían los padres enseñar eso a los hijos. Deberían enseñarles a trabajar por su propia cuenta y a prosperar por su propia cuenta, no esperando nada de nadie. Y si algún día el padre o la madre quieren dejarles algo, bacán. Ya, y si no, pues ni modos. La mejor herencia que se puede dejar a los hijos, dicen que es el estudio. Yo diría que la mejor herencia que se podría dejar a los hijos es el trabajo, porque en la actualidad creo que todo el mundo estudia, pero nadie trabaja. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, valores, dejarle valores a un hijo, dejarle valores, dejarle estudio, dejarle trabajo, bueno, dejarle la fe, ¿no? Que esa es la mejor todavía herencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada quien hace lo que quiere con su dinero y con sus cosas, prácticamente es lo que quiere decir aquí, ¿no? Porque ahí lastimosamente, vuelvo y repito, hay hijos, hay padres, hermanos, no sé, familiares, esposos, esposas que quieren manipular a otra persona. Bueno, si él quiere hacer eso con su dinero, pues que lo haga, es cuestión de él, ¿no? Por eso él trabajó, por eso él se esforzó, él verá si quiere coger su dinero, regalarlo, botarlo, gastarlo, yo que sé prestarlo, es cosa de cada cual, ¿no? Lo máximo que se puede hacer es, ¿qué cosa? Dar un consejo. Pero en el caso de estos obreros, ¿no?, se había acordado esto. A todos, bueno, a los primeros les voy a pagar un denario. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, ellos cogieron, trabajaron, bacán, les pagó a todos. Oye, ve, a los que llegaron al último les pagó un denario. ¿Qué será? No sé, a nosotros nos pagó lo que nos correspondía, vos sigue tu camino y punto. Él verá lo que hace con su dinero. Es lo que tenían que hacer ellos, ¿no? Pero aquí los siervos querían imponer a su señor, ¿no?
Entonces, miren, esto, claro, una lección, ¿no? Para nosotros, que esto ya le vine explicando el día de ayer, ¿no? ¿Cuántos de nosotros que llevamos toda, hay una historia que una vez me contaba mi abuelito, una historia de tradición católica, una leyenda, por así decirlo, ¿no? Como un cuento, mejor dicho. Y dice que había un hombre que era muy, muy santo, pero muy santo, ¿no? Así dice la historia, es una historia, ¿no? La claro. Era un hombre muy santo, dice que era tan santo que un día, dice, él cansado, dice, de las cosas de este mundo, dice que él se va al campo, se va a la montaña a estar en soledad, ¿no? Y en santidad. Entonces él estando ahí dice que los ángeles, así dice la historia, le venían a dar de comer, le servían o sea, le venían a servir a él, ¿no? Y dice que pasó una vez algo, dice que por 3 días no llegaron los ángeles a darle de comer, ¿no? Entonces él estaba un poco disgustado y un poco también curioso, ¿por qué los ángeles no habían venido? No, entonces dice que al tercer día llegan los ángeles a darle de comer a él. Y él les pregunta a los ángeles que qué había pasado, que por qué no le habían venido a dar de comer, por qué se habían tardado tanto, qué había sucedido. Entonces los ángeles muy dichosos que le habían venido a visitar a este hombre para darle de comer, le habían dicho, ¿tú te acuerdas de ese hombre que pasaba bebiendo en las calles de tu pueblo? Y le dice, sí, claro, yo sí me acuerdo, toda la vida fue un borracho, ¿no? Toda la vida fue un vago, fue un ladrón, bueno, lo peor, ¿no? Y él le dice, sí, pues el cielo está de fiesta, dice, porque él antes de morir se arrepintió y se ha salvado. Entonces dice la historia, ¿no? Que este hombre, este santo, dice, muy enojado, ¿no? Dice que muy enojado, dice, cogió y se retiró, dice, del campo y volvió a la ciudad, ¿no? A tomar una vida normal, por así decirlo, dejando sus votos de santidad. Porque él se indignó tanto ¿no? Y dijo, ¿cómo es posible, ¿no? Que este hombre que toda la vida fue un sinvergüenza nos haya salvado, ¿no? Y yo, que soy un santo, se olvidaron de mí 3 días, ¿no? Te dice que al final, o sea, al final del cuento, ¿no? De la historia, el que era tan santo se perdió, ¿no? Y vuelta el que era tan sinvergüenza, vuelta se salvó, ¿no? Entonces aquí se aplica muy bien, ¿no? A esta cuestión, ¿no? De que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahora, esto no significa que yo o ustedes, o mejor dicho nosotros, vamos a tener una vida perdida, ¿eh? Y al final de nuestra vida, en el último minuto, vamos a coger y vamos a arrepentirnos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta, contéstense ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes han estado a punto de no contarla? ¿Cuántos de ustedes han visto la muerte cara a cara? ¿Cuántos de nosotros, mejor vamos a decirlo así, nos ha pasado esto? Nos sorprendió. Se metieron ustedes en sucesos que ustedes ni se la creían. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? Señores y señoras, ¿acaso tenemos nuestra vida comprada? Les digo yo. Ustedes están entendiendo lo que les trato de decir, ¿no? Y de igual manera para un cristiano, qué sinvergüencería sería esto, ¿no? Coger y decir, bueno, como aún falta mucho, no sé cuántito, yo voy a vivir la vida y después, nada que ver, mis queridos hermanos. Ahí se aplica la palabra del Salmos, ¿no? Joven, dale tu juventud a Dios prácticamente, ¿no? En fin, entonces miren, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, ¿no? Y bueno, saltamos ya, terminamos esta sección. Ahora vamos a la siguiente, el último viaje de Jerusalén, ¿no? Y bueno, dice que Jesús subiendo, dice, tomó a los discípulos, ¿no? Aparte en el camino y les dijo, bueno, parece que Jesús iba a la delantera y iba subiendo, iba caminando solo, ¿no? Y esto es algo muy significativo de estas personas que, entre comillas, son líderes. Siempre ellos buscan un poquito la soledad, porque realmente cuando uno está en soledad, a uno le da tiempo para pensar muchas cosas. Entonces Jesús parece que iba caminando, iba pensando, y en eso cogió y los llamó a los 12, ¿no? Le dijo, vénganse para acá, muchachos, ¿no? Les comenzó una vez más a decir cómo iba a morir, ¿no? Que iba a ser entregado por los escribas, los fariseos, y le entregarán a los gentiles, y es la primera vez que él habla de que los romanos iban a ser parte, iban a participar en su muerte, ¿no? Y lo iban a crucificar y resucitar al tercer día, ¿no? Yo me imagino que a manera que iba pasando la vida de Cristo, porque Cristo no nació con el conocimiento innato de todo lo que iba a suceder y tuvo un conocimiento clarísimo de la palabra de Dios, no, Jesús no nació así, nació como cualquiera de nosotros, ¿no? A manera que iba avanzando su vida, su ministerio y su todo, él iba comprendiendo todo lo que iba sucediendo o le iba a pasar a él. Entonces, de manera que también él iba comprendiendo las cosas, las iba diciendo, ¿no? Me imagino yo. Bueno, entonces dice que en lo que él estaba diciéndoles esto, bueno, parece ser que después de un momento dice que vino la madre de Jacobo y de Juan, ¿no?
la madre de los hijos de Zebedeo, que serán Jacobo y Juan, que es lo mismo, ¿no? Para pedirle algo, ¿no? Según el estilo de todas las fuentes, parece que la madre era la que había tomado la iniciativa, pero al fin y al cabo Jacobo y Juan también fueron los que pidieron eso, algo así es más o menos la historia. Pero bueno, ahí los tres tenían el mismo deseo, mejor dicho, ¿no? Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le pidió, ¿no? Te pido que uno de mis hijos, ¿no? Uno se sienta a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? En el reino de los cielos, ¿no? O en tu reino, mejor dicho, porque ellos no entendían aún cuál era el reino que iba a poner Jesús, ¿no? Que era el reino de la gracia. Entonces ellos seguían pensando en un reino terrenal, ¿no? Entonces aquí Jesús le dice, vos no sabes lo que pides, ¿no? Y aquí le hace una pregunta bastante interesante. ¿Ustedes van a poder beber la copa que yo he de beber, ¿no? O sea, su sufrimiento. ¿Ustedes serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? O sea, con mi muerte. O sea, ustedes van a sufrir y van a morir como lo voy a hacer yo. Prácticamente lo que le está diciendo aquí Jesús. Y bueno, es justamente lo que les venía diciendo al principio del video, ¿no? A veces uno no sabe lo que pide, ¿no? Entonces miren lo que les dice Jesús, que yo me imagino que ellos no entendieron del todo, ¿no? A la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados en el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, eso es dado para otros, ¿no? Para quienes mi Padre ha separado, por así decirlo, ese privilegio, ¿no? Y estamos hablando aquí específicamente de los 144,000 sellados, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, miren, Dios les dice, está bien, van a beber de mi copa y van a ser bautizados con mi bautismo, ¿no? Pero yo creo que ignoraban totalmente lo que significaba eso, ¿no? Que al fin y al cabo, tristemente, ¿no? Por ejemplo, Jacobo y Juan. Si hablamos de sus muertes, por ejemplo, Jacobo dice que predicó en Jerusalén y Judea, fue decapitado por Herodes. Juan dice que trabajó entre las iglesias de Asia Menor, de acuerdo a la tradición específicamente en Éfeso. Fue desterrado a Pasmos, pues después de quedar en libertad y murió de muerte natural. Y bueno, estamos hablando de Juan el teólogo aquí ya, ¿no? Que fue el único que no fue martirizado. Porque de ahí los demás tuvieron muertes bastante trágicas, ¿no? Entonces, miren, Jesús les concede este privilegio. Que realmente sí, morir para la causa de Dios realmente es un privilegio, mis queridos hermanos, ¿no? Pero quizás ellos no entendían para ese entonces lo que Jesús estaba diciendo. En fin, dice que los 10 se indignaron un poquito, se enojaron, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces dice que Jesús les llamó, ¿no? Miren lo que les dice. Aquí les da una lección muy buena y es muy aplicable para nosotros hasta el día de hoy, ¿no? Los príncipes, los reyes de este mundo, ¿no? Se enseñorean, ¿no? O sea, abusan, ¿no? Abusan de sus súbditos, de sus seguidores, los oprimen, ¿no? Etcétera, etcétera. Abusan con ellos de su autoridad, ¿no? Pero entre ustedes no será así, ¿no? El que quiera ser grande será un servidor, ¿no? O sea, en otras palabras, si tú quieres ser grande, si hablamos en el sentido cristiano, tienes que ser un siervo. Y así de claro y así de simple, ¿no? El que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor, ¿no? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora yo les digo, ¿quién es más recordado? ¿O quiénes son más recordados? Tal vez un millonario que tuvo una bonita vida, próspera, llena de lujos. O tal vez alguien que cogió y de una manera desinteresada cogió y dio su vida por otros. O simplemente con su vida salvó otras vidas. ¿Quién es más recordado, más homenajeado y más amado? ¿El que tuvo una vida bonita o el que dio su vida por otros? Y en casos insignificantes estoy poniendo aquí en la historia de la humanidad que llegan a suceder en realidad. Personas que simplemente dan sus vidas por otros, ¿no? ¿Quiénes son más recordados en la historia del mundo? Obviamente ese tipo de personas, ¿no? Ahora miren, aquí en el cielo, perdón, aquí en la tierra, ¿no? Los que den sus vidas por otros van a poder ser alguien en el cielo, ¿no? O sea, tú para entrar en el cielo tienes que dar tu vida para otros. ¿Cómo das tu vida para otros? ¿Cogiendo y recibiendo una bala en el pecho en vez de alguien? Bueno, digamos que sí. Pero no específicamente en este punto, sino ¿qué cosa? En dedicar tu vida a la causa de Dios. Por ejemplo, si nosotros vamos a los apóstoles, ellos renunciaron a todo, ¿no? Simplemente por compartir el evangelio.
Y así a lo largo de la historia cristiana, ¿cuántas personas no han habido así, no? Que dieron todo lo que tenían, tienen sus vidas, ¿no? Por compartir a veces en ciertos casos simplemente una página de la Biblia, ¿no? Son personas que tienen su lugar en el cielo, ¿no? Y yo vuelvo y repito, miren, mis queridos hermanos, no hay privilegio más grande, ¿no? Para un ser humano en este mundo, ¿no? Que es dar su vida por el Evangelio, ¿no? Entregar su vida, ¿no? Dedicarle tiempo completo, dedicar sus bienes, su juventud, sus sueños, tantas cosas, ¿no? Su trabajo, ¿no? A la causa de Dios, ¿no? No es fácil, pero es tan gratificante también, ¿no? Pero bueno. Y les dijo eso, ¿no? Un consejo que les dejó quizás a los apóstoles más que pensando, ¿no? Saliendo, dice que saliendo ellos de Jericó, perdón, saliendo de Jericó, dice que le seguían muchas personas, ¿no? Dice que dos ciegos le clamaban, ¿no? Junto al camino: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? Y dice que la multitud les reprendía, ¿no? Para callarlos, pero dice que ellos no se callaban, ellos creo que hasta más fuerte gritaban, ¿no? Entonces dice que Jesús se detuvo, ¿no? Y les dijo: ¿qué quieren que os haga yo por ustedes, ¿no? Ellos le dijeron: que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús dice que teniendo compasión de ellos, tocó sus ojos y al instante sus ojos recibieron la vista y siguieron, ¿no? Miren, yo creo que en cada historia de Jesús hay muchos lecciones que nosotros podemos aprender. Y en este caso tenemos a dos ciegos gritando y todo el mundo en contra de ellos, ¿no? Y bueno, ¿cuántos de nosotros a veces no nos hemos sentido así, ¿no? Dos ciegos, como ciegos en este mundo, ¿no? Gritando al mundo, ¿no? Tratando de llamar la atención de Cristo, buscando a Cristo, ¿no? Y el mundo se opone y todo, pero al fin y al cabo siempre llega, ¿no? Siempre llega la ayuda, ¿no? Simplemente así vamos a dejarlo, ¿no? Y bueno, vamos al capítulo 21, ¿no? Hemos terminado el capítulo 20, vamos al 21. Bueno, vamos al ministerio final en Jerusalén, ¿no? Vamos a la Pascua del año 31. Y nos aproximamos, no es que nos aproximamos, ya estamos en la faceta final de la vida de Cristo. Los últimos días de la vida de Cristo, automáticamente acabamos de entrar a eso, ¿no? Y bueno, vamos ahí. Dice que vinieron al Monte de los Olivos, ¿no? Según el deseo de todas las gentes y la cronología y todo, esto fue algo que ocurrió en la mañana, ¿no? Fue muy de mañana que ocurrió esto, ¿no? Cogió y les ordenó ir a la aldea que está al lado, ¿no? Encontrarán ahí un asna, ¿no? Atada y un pollino, ¿no? Desatado, y un pollino con ella, ¿no? Desatadla, perdón, y traédmelos. Bueno, y este pasaje bíblico es un poquito oscuro porque aquí parece ser que tanto el, se pide tanto a la asna, ¿no? Como a su hijo, ¿no? Pero realmente hasta donde se sabe solamente se utilizó el pollino, entonces puede ser una mala traducción, no se sabe, ¿no? Pero bueno, solo se sabe que simplemente se utilizó al pollino, a nadie más, ¿no? Pero en fin, mandaron a ver al pollino, ¿no? Si alguno les pregunta, si alguien les dice algo, ¿no? Díganle que el Señor la necesita y que después se la devolvería, ¿no? Y bueno, así pasó, ¿no? Para que se cumpla lo que dijo el profeta, ¿no? En Isaías capítulo 62, versículo 11. Decida a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y un pollino, hijo de animal de yugo, ¿no? Entonces, mire, era muy común en esa época. Los caballos no eran tan comunes como los burritos o los asnos, mejor dicho. Entonces los reyes acostumbraban a montar burritos, ¿no? Era como subirse en un Ferrari, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces más o menos así. Entonces por así decirlo, era el vehículo de un rey, ¿no? Entonces Jesús por primera vez comienza a hacer algo medio interesante. Y es a mostrarse él como rey. Él comenzó a mostrarse como rey. Cosa que anteriormente incluso lo había prohibido incluso. Pero parece que ya era el momento de que se manifestara sobre todo el reino de la gracia, ¿no? Darle su máxima publicidad, ¿no?
Los discípulos lo hicieron así, le trajeron y le pusieron sus mantos ahí al pollino, ¿no? Y lo sentaron encima, ¿no? Y dice que bueno, él entrando, la multitud era muy numerosa, la gente ponía sus mantos, ¿no? Cortaban ramas, ¿no? Y todo lo ponían en el camino, ¿no? Eso era una costumbre que se hacía con los reyes, ¿no? Cuando entraba un rey a una ciudad se hacía esto, ¿no? Eso era algo bastante común de la época, ¿no? Y... ¿dónde me quedé? Ya. Y bueno, las multitudes, ¿no? Clamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Hosana en las alturas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues bueno, simplemente es una oración que dice, sálvanos ahora, o sálvanos por favor, ¿no? Y esto aquí de esta manera se cumple lo que está en Salmos capítulos 103 a 118, ¿no? Es una súplica, ¿no? Un hosana es un sálvanos, sálvanos por favor, ¿no? Es la mejor manera de traducirlo en nuestro idioma. Es una súplica para salvación, ¿no? Y miren, bueno, hosana en las alturas, ¿no? La ciudad dice que se alborotó, ¿no? Y todo el mundo preguntó que quién era el que está entrando, ¿no? Porque parece ser como si hubiera estado entrando un rey, ¿no? Entonces dice que la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo identificaban como profeta, aún no lo identificaban del todo como el Mesías, ¿no? Entonces, aquí es la entrada triunfal del Mesías, ¿no? Yo diría que a su vez también esta es la última oportunidad del pueblo de Israel para reconocerlo a él como rey. Esta fue su última oportunidad. Y bueno, simplemente Jesús entra como rey, ¿no? Y eso. Entró Jesús en el templo, echó afuera a todos los que vendían, todos los que hacían negocios, ¿no? Tanto en sábado como en días particulares, volcó las mesas, los cambistas, las sillas, que los que vendían las palomas, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no es que estaban adentro en el templo específicamente ellos. Mejor dicho, yo estaba en el patio de los gentiles, ¿no? Pero igual, el patio de los gentiles no era para vender, el patio de los gentiles era para que entren los gentiles, pero ellos le habían quitado, por así decirlo, esa importancia a los gentiles, ¿no? Y simplemente habían convertido su patio, su lugar, ¿no? Para hacerlo negocios, ¿no? Entonces, miren, ¿cuáles eran los negocios que se hacían ahí? Aclaremos esto un poquito. ¿Qué se hacían? Se vendían cosas para los sacrificios. Es como si en la actualidad se vendieran Biblias en una iglesia, prácticamente es lo mismo. Y ahora yo les pregunto, ¿tiene algo de malo vender Biblias en una iglesia? ¿Tendrá eso algo de malo? Aparentemente no. Pero la iglesia no es para vender. O sea, vender Biblias no es malo, pero no es el lugar para hacerlo. Y esto pasa muchas de las veces, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen actividades inadecuadas, dicen, no, pero yo no le veo nada de malo, se están divirtiendo simplemente. Sí, pero no es el día y no es el lugar. Eso es todo, ¿ya? Es como si hablamos, por ejemplo, del veneno. ¿El veneno para ratas es malo? No tiene nada de malo el veneno para ratas, es para matar ratas. Esa es su finalidad. Pero ¿qué tal si lo consumo yo? Ah, ¿cuál es el problema? ¿El veneno o las circunstancias en las que se está utilizando el veneno, ¿no? ¿Sí me entienden, no? Acá es lo mismo, ¿no? Entonces, esto es lo que habían convertido el templo en eso. Y ahora, miren, por ejemplo, si alguien venía, ¿no? Digamos, a dar una ofrenda, esta persona primero que nada tenía que coger y su dinero cambiarlo en la moneda del templo, en lo cual los cambistas ya se ganaban su parte, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, una vez que ya tenías la moneda del templo, ibas a pagar un animal, que eso te valía un ojo de la cara, ¿no? Y ahí también los que vendían los animales tenían una parte, ¿no? Y al final ibas con los sacerdotes, ¿no? Y ahora, obviamente que los sacerdotes también tenían su parte en el pastel, ¿no? Porque los cambistas y los que vendían los animales, ellos cogían y le daban una parte a los sacerdotes. Todo era un súper negocio, la verdad. Todo se había tergiversado. Al fin y al cabo, lo más importante era ganar dinero, más que las personas dieran sus ofrendas, sus sacrificios. Nadie se preocupaba por el pobre, por la desamparada, ¿no? Simplemente se preocupaban en, tienes que dar tu paga y listo. ¿Hoy pasa lo mismo? Claro que hoy pasa lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, hablemos de diezmos y ofrendas. Hay mucho que decir ahí, ¿no?
Lo que importa es que des el diezmo y la ofrenda y punto. Y no importa si te estás muriendo de hambre. Tú tienes que hacer tu pacto con Dios, si no, bla, 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 Dios te va a dar una maldición. No sé cuántito más, ¿no? Que el dinero es sagrado, eso tiene que ir, ¿no? Pero ustedes cuando analizan, ¿no? Cómo se administran los diezmos, vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Entonces, eso es todo un negocio. Si hablamos por ejemplo, de las publicaciones que se venden en nuestras iglesias, todo eso es un negocio. Miren, por ejemplo, he denunciado varias veces esto. Por ejemplo, en mi país, la escuela sabática, las 4 escuelas sabáticas del año, que son 4 folletitos, valen $16, ¿no? Ese es el precio, $16, si no mal recuerdo. Si lo imprimen ustedes mismos, les vale 50 centavos. Eso se le ven materiales, 50 centavos. 50 centavos. Estamos hablando de que, pongamos que la escuela sabática vale $1, ya, que a ustedes les cuesta $1. Si ustedes suman las 4 escuelas sabáticas, estamos hablando de ¿cuánto? De $4. Y bueno, ¿cuántos están ganando ellos? ¿Cuántos están ganando? $12 están ganando. $12, ¿no? Y ay del que no se compra la escuela sabática, que ese es el corazón de la iglesia, y que ni sé cuánto. Y ni hablemos de otras publicaciones, que hay libros, folletitos que valen $7, $8, $10. Unas cosas que tienen 3 hojas. Yo he visto revistas que valen un ojo de la cara, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué vale tanto ese material? Derechos de autor. Yo digo, las cosas de Dios tienen derechos de autor. Es como si yo a mis videos les pusiera derechos de autor. Eso no tiene derechos de autor. Eso es para Raimundo y todo el mundo, ¿no? Simplemente. Pero en fin, era todo un negocio redondo aquí, ¿no? Entonces Jesús se indignó por esto, ¿no? Y bueno, nosotros a veces nos imaginamos tal vez a Jesús con un cabresto, ¿no? Dándole en la espalda a todos los sacerdotes y a los cambistas, a los vendedores, ¿no? Quizás nos imaginamos eso, pero realmente las cosas no fueron así. Según le decía a toda la gente, dice que su rostro brillaba, y esa luz así imposible que los que estén ahí resistan su presencia. Entonces los pobres salieron como que les dijera, como cucarachas fumigadas por un insecticida, más o menos así. Era intolerable para ellos esa presencia de él. Y lo más increíble es que ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo era lo correcto, ¿no? Pero bueno, Jesús les dijo, mi casa será casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, ¿no? La idea, ¿no? La idea del templo de Dios era para salvación, no para que se haga dinero, ¿no? La religión no es para producir dinero, sino para ¿qué cosa? Para llevar salvación. No es para que se pueda tener más iglesias y más pastores. No, la idea siempre ha sido la salvación. Yo no tengo nada en contra de las iglesias. Hazte una iglesia si puedes. Y si cada iglesia tiene un pastor, bien por eso. Pero a veces ese es el énfasis, simplemente la estructura, el adorno, el formalismo. Y cuando tú, por ejemplo, miren, donde yo vivo, acá, en la parte de adentro del campo, nunca, escúchenme bien, nunca se ha hecho una campaña adventista, nunca. Y aquí hay una iglesia adventista ahí desde hace más de 20 años, pero nunca se ha hecho una campaña. Y hay una región increíble. Yo una vez yo me fui a recorrer y solo recorrí una calle, vamos a decirlo así, que ni siquiera entré a un pueblo, entré en una calle, simplemente íbamos compartiendo a las personas que estaban viviendo ahí en la carretera. Se me acabaron, y yo gasté alrededor de entre Biblias y Conflicto del Siglo y Camino de Cristo como 50 alrededor, y fue simplemente algo improvisado que hice. Cuánta labor hay que hacer, pero lo que nos interesa es llegar el sábado a la iglesia, dar el diezmo a la ofrenda y cada cual a su casa, y que el pastor saque su presupuesto mensual y listo. Y si se predicó bien, y si no, también. Disculpen que sea tan directo, pero lastimosamente así se han hecho las cosas. Pero no nos quedemos simplemente en la queja, sino que nosotros también hagamos algo, ¿no? En fin, dice que los ciegos, los cojos, bueno, la gente enferma, ¿no? Dice que venía al templo y los sanaba, ¿no? Bueno, parece ser que Jesús por un tiempo estuvo a control del templo, no sabemos cuánto tiempo, pero estuvo, ¿no? Y miren, Jesús cumplió para lo que era el templo. El templo era para eso, para atraer a la gente, no para simplemente reunirnos un grupo de hermanos, vernos las caras, saludarnos,
Está bien, no es malo hacer eso, ¿no? Pero ese no es el propósito de ir cada sábado a la iglesia. El propósito de ir cada sábado a la iglesia es llevar a personas necesitadas. Pero eso se ha perdido. El propósito ahora de cada sábado es coger y cumplir un manual que te dan anualmente, ¿no? De un montón de programas y casi prácticamente cada sábado tiene una actividad. Cosa que si tú coges y dices, bueno, ¿qué tal si este sábado vamos y salimos y predicamos en un barrio que yo conozco acá, que hay gente pobre? ¿Qué te va a decir? No, hermano, lo que pasa es que ese es el día del pastor. O no, lo que pasa es que esa es la semana de mayordomía. O no, es que esa es Semana Santa. Es que tenemos... ¿Qué es más importante? ¿Cumplir una agenda que le inventaron hombres o cumplir el mandato divino? ¿Qué era más importante? ¿Llevar enfermos al templo o simplemente utilizarlo para generar dinero? Sí, pero si la gente necesita hacer los sacrificios, sí, pero ¿qué es más importante? Ya vimos en el Antiguo Testamento que Jesús ya estaba hastiado de sus sacrificios. Pero bueno, en fin, ¿no? Dice que los máximos líderes llegaron, ¿no? Los príncipes, o sea, los sumos sacerdotes, ¿no? Que eran los que habían permitido todo este robo que suceda dentro del templo, ¿no? Y dice que escuchaban, ¿no? Que los muchachos, los niños, ¿no? Gritaban Hosana al hijo de David. Dice que al escucharlo se indignaron, se enojaron, ¿no? Al escuchar esto que decían los niños, ¿no? Ellos le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les contestó con la palabra de Dios como siempre, ¿no? Según Salmos 8:2, ¿no? Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, ¿no? Entonces ahí a los pobres los dejó una vez más callados, ¿no? Y bueno, dice que Jesús los dejó y salió. Salió, dice, al monte, perdón. No, perdón, salió, sí, se pasó, dice, la noche en Betania, ¿no? Salió de ahí y se fue a pasar la noche en Betania, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer simplemente, ¿no? Y cuando empezó su ministerio hizo esto. Y al terminar su ministerio también Jesús, al terminar, también hizo 2 purificaciones en el templo. Interesante. Por ejemplo, si hablamos en el adventismo, el templo comenzó a purificarse desde 1844, desde el 22 de octubre. Y se va a terminar de purificar también, claro, pues, en la parte final, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Volviendo a la ciudad, dice que tuvo hambre, vio a una higuera, ¿no? Y no halló frutos en ellas. Dice que la maldijo y se secó al instante. Los discípulos dicen que se sorprendieron al ver que se había secado tan rápido. Y él les dijo, que si ellos tenían fe podrían hacer esto y mucho más, ¿no? De hecho, podrían coger y decirle a un monte, ¿no? O a las dificultades de esta vida, ¿no? Que se traslade de un lado a otro, ¿no? Porque lo que piden en oración creyéndolo, eso será, ¿no? ¿Y quién es esta higuera? ¿Quién es esta higuera que ya se la había, por así decirlo, cumplido su plazo? Era la nación de Israel, ¿no? Que no daba fruto, ¿no? Porque el propósito de Dios no era fundar una religión privada, ¿no? Para que entre ellos se feliciten y la pasen bonita. Nunca fue esa la idea de Dios. Nunca ha sido la idea de Dios esa de la religión, de convertir a las iglesias en clubes sociales para todas pasarlas bacán y reírse y chévere. Nunca fue. La idea de una iglesia es reunirse, pero para llevar la salvación, para comprar libros, para hacer ayudas, ayudas en este sentido de comida y yo no sé de qué, ¿no? Para las personas más necesitadas. Esa es la idea de una iglesia, pero hoy se han convertido en clubes sociales, ¿no? Simplemente son árboles que no dan frutos, simplemente así, ¿no? Dice que cuando enseñaba en el templo, vinieron, dice, los sumos sacerdotes y príncipes, ¿no? Diciendo que con qué autoridad hacía todas estas cosas. ¿Quién te dio esta autoridad, no? Entonces, miren, Jesús coge y dice, está bien, si ustedes me responden lo que yo les voy a decir, yo también les voy a responder, ¿no? Y él les dice, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? O sea, ¿era de autoridad divina o de autoridad humana? Lo que le está diciendo aquí Cristo, ¿no? ¿Con qué autoridad bautizaba Juan? Pocas palabras. Entonces ellos se pusieron ahí a pensar, ¿no? Y dijeron, a ver, si decimos que es del cielo, nos diría, ¿por qué no lo creíste? Si decimos que es de los hombres, del pueblo, se iba a ir contra ellos, ¿no? Por lo cual lo tenían como profeta. Entonces, miren, que cogieron y le respondieron a Jesús, no sabemos.
Y en el momento de ellos coger y decir que no sabían, ellos estaban diciendo que no eran lo suficientemente capacitados para ser los guías espirituales, porque imagínense que un sumo sacerdote no supiera esto. ¿Qué significa? Que no sabían dónde estaban parados, ¿no? Por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, miren, aquí la pregunta era, fue muy planteada por Cristo. Si ellos cogían y decían, es por Juan, entonces obviamente lo aceptaban, perdón, que la autoridad por la cual Juan bautizaba, ¿no? Era divina, automáticamente lo aceptaban a él como el Mesías, ya que Juan lo había pronunciado, lo había proclamado a él, ¿no? Y se decía que era de los hombres, vuelta el pueblo les caía encima, ¿no? O sea, los tenía atrapados, ¿no? Entonces, pero ellos al decir no sé, no sabemos, también se pusieron en una triste situación, porque ellos eran los líderes espirituales. ¿Cómo no sabían si Juan era o no era profeta? Los tipos cada vez que abrían la boca, la terminaban mal, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? Ya. Entonces Jesús les dice, tampoco yo les voy a decir estas cosas, ¿no? Ahora miren, yo voy a tratar de responder un poquito a la pregunta de Jesús, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, cuando reclamamos algo o decimos algo, a veces nos dicen, ¿y vos quién eres para estar diciendo ese tipo de cosas? Primero que nada, si nosotros reclamamos algo dentro de la iglesia, primero que nada somos adventistas, ¿no? ¿Y con qué autoridad? Pues con la misma autoridad que lo hicieron los profetas, los apóstoles, con la autoridad divina. Porque Dios nos manda a quedarnos callados ante el pecado, ¿sí o no? Obviamente que no. Entonces muchos piensan que para poder reprender o denunciar algo que está mal hay que ser pastor y hay que coger y ser ungido por Ted Wilson en persona, o no sé qué estarán pensando, la verdad, ¿no? Mis queridos hermanos, mientras nosotros seamos miembros de una iglesia, ya, y tengamos nuestros valores, nosotros estamos en toda la capacidad y en toda la autoridad de poder reprender ciertas cosas que están mal, obviamente que con un espíritu cristiano, ¿no? Entonces con esa autoridad podemos hacer las cosas nosotros. Pero bueno, sigamos, ¿no? Jesús coge y les cuenta otra parábola, ¿no? En respuesta a lo que le acaban de decir los fariseos, ¿no? Y los sacerdotes, ¿no? Un hombre tenía 2 hijos, fue el primero, le dijo, ven a trabajar. Él le dijo, no quiero, pero después se arrepintió y se fue. Vino al segundo, le dijo, ven a trabajar, le dijo, ya voy, pero nunca fue, ¿no? ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? ¿No? Ellos dijeron, obviamente, ¿qué cosa? El que dijo, ¿qué cosa? El primero, el que dijo, no quiero ir, pero después fue, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y me imagino que viéndolo a los sacerdotes. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. O sea, vino Juan que era perfecto y ustedes no le creyeron nada. Pero los publicanos, las rameras, los romanos incluso les creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle, ¿no? ¿Qué les puedo decir ahí? Miren, yo conozco cuántas personas, ¿no? Del mundo, vamos a hablar ya de personas del mundo, ¿no? Que tienen más entendimiento que los mal llamados así del mundo cristiano. Gente que, por ejemplo, ya está viviendo en el campo y ni siquiera es cristiana, ¿no? Gente que tiene valores y que respeta la palabra de Dios más de los profesos cristianos. Porque tú vas a un cristiano y tú le presentas un escrito, él no te cree. Pero si vas y le presentas un escrito o un dicho del pastor, ahí sí te cree. Lastimosamente hay más credibilidad, aún así dice los hombres, que aún así dice el Señor. Lastimosamente, ¿no? Entonces los fariseos preferían creer las tradiciones antes de lo que decía Juan, que era la palabra de Dios. Porque al fin y al cabo no era creerle a Juan, no era creerle a Jesús, era creer lo que dice la Biblia, ¿no? Y una vez yo, por ejemplo, debatiendo con una persona, me dijo, a mí no me interesa lo que tú digas. Yo le dije, es que a vos no te tiene que interesar lo que yo diga o lo que diga cualquiera. A vos lo que tiene que interesarte es lo que diga la palabra de Dios, le dije. Y si yo estoy diciendo algo en contra de la palabra de Dios, pues coge y desecha lo que te digo. Pero si estoy diciéndote con un escrito está, la cosa es muy diferente, le dije, ¿no? Entonces, las cosas son así, mis queridos hermanos, ¿no? Pero bueno. Otra parábola, un padre de familia, ¿no? El cual plantó una viña. Bueno, aquí vamos a la viña, ¿no?
la cercó, ¿no? Le puso vallado, le puso una cerca. Bueno, primero que nada, el cual plantó una viña. ¿Cuál sería la viña? El pueblo de Israel. La cercó, le puso un vallado. La ley es la cerca, ¿no? Cavó en ella un lagar, ¿no? Podríamos decir aquí el mantenimiento, ¿no? Y edificó una torre, el templo, y la arrendó a labradores, podríamos decir los levitas de manera más particular, y se fue lejos, ¿no? Entonces ahí está una pequeña simbología, ¿no? De lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Ah, no, pero perdón, el lagar sería la... En el lagar se hacían uvas, vino, sangre. La doctrina, perdón. El lagar sería la doctrina, porque ahí se chancaban las uvas. Y las uvas, el jugo, el vino, es un símbolo de doctrina, como también de la sangre de Cristo. Perdón, sería la doctrina o el evangelio. Es prácticamente lo mismo. Y ya. La arrendó, dice, a labradores, que eran los levitas, el sacerdocio, ¿no? Y se fue lejos, ¿no? Cuando se acercó el tiempo, obviamente, esto es particular, ¿no? Por ejemplo, se coge y se arrenda una finca. Bueno, hoy en la actualidad con dinero. No tienes dinero, bacán, no pasa nada. Mira, tú me trabajas en la finca, en mi rancho, en mi hacienda, llámenlo como quiera. Vamos a sembrar maíz. Yo voy a sembrar maíz, de hecho. Tú simplemente quiero que me ayudes, ¿no? Entonces, las personas encargadas están ahí viendo que obviamente las aves no se lleven el maíz, bla, bla, bla. Llega el tiempo de la cosecha, bueno, tanto para ti, tanto para mí. Fin de la historia. Esa es la idea, ¿no? Que aquí se plantea con este servicio, porque igual al fin y al cabo hay gente que tiene, por ejemplo, posesiones, pero no tiene tiempo, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Entonces, al tiempo que era de cosechar, ¿no? Dice que este señor, ¿no? Dice que envió a sus siervos. ¿Quién serían estos siervos? Los profetas, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que recibir sus frutos, ¿no? ¿Cuáles serían los frutos? Obviamente el trabajo de que ellos habían hecho. ¿Cuál será ese trabajo? Las almas que habían convertido, ¿no? En este caso podríamos decir que los gentiles convertidos al judaísmo, al cristianismo, mejor dicho, ahora en la actualidad. Pero dice que ellos tomaron a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros los cayeron apedrearon, ¿no? Los lapidaron, ¿no? Eso hicieron con el primer grupo, después envió otro grupo, ¿no? Hicieron con ellos de la misma manera, ¿no? Igualmente los mataron, ¿no? Después envió a su hijo, en este caso, ya, ¿quién sería el hijo? Cristo. Entonces, miren, aquí incluso tenemos los 4000 años de historia, ¿no? Primero se establece la viña, los 1000 años, se envía a los siervos, 2000, se envía a otros siervos, 3000 años, y por último se envía al hijo en el año 4000, ¿no? Más los labradores, dice, cuando vieron al hijo, ¿qué dijeron entre sí? Vamos a matarle porque este es el heredero, ¿no? Entonces dice que lo tomaron, lo echaron fuera de la viña, así como a Cristo lo crucificaron fuera de Jerusalén y le mataron, ¿no? Entonces Jesús hace una pregunta, ¿no? Cuando venga el Señor, ¿qué va a hacer con aquellos ladrones, ¿no? A quienes lastimosamente arrendó la viña. Pues bueno, simplemente matarlos, ¿no? Entonces ellos dijeron, la gente respondió, ¿no? Que los iba a matar, ¿no? Sin misericordia, ¿no? Y que su viña les iba a dar a otros trabajadores más capaces, que en este tiempo, en esta idea serían los gentiles, o sea, nosotros, porque nosotros no somos judíos. Bueno, no sé si algún judío me está viendo, pero la mayoría de los cristianos son gentiles ahora, ¿no? Porque la mayoría del mundo judío rechaza a Cristo, ¿no? Aunque hay judíos mesiánicos que son personas que valen oro. Un judío es un judío, la verdad, ¿no? A mí me hubiera encantado ser judío. Los judíos prácticamente nacen con la Torah. Ustedes entenderán la terminología, ¿no? Pero bueno, esto es lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Pues la nación judía se había apoderado de la viña, se habían hecho exclusivos, ¿no? Se querían quedar con todo, pero ¿qué sucedió? Pues bueno, ya saben, ¿no? Al fin y al cabo lo que sucedió en el año 70, Dios les quitó el derecho, el privilegio de ser su nación, bla, 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 etcétera, etcétera. Todos sabemos esa historia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estos malos labradores que incluso mataron al hijo, ¿no? Por quedarse con la posesión, terminaron siendo destruidos, y esa destrucción se puede quizás atribuir a la destrucción que hubo en el año 70, ¿no? Tranquilamente. Después Jesús les dijo, nunca leíste, ¿no? La escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa de nuestros ojos, ¿no?
Obviamente que la piedra, ¿quién es? Es Cristo, ¿no? Esta piedra que había sido rechazada había sido, ¿qué cosa? Cabeza del ángulo. Y obviamente el pueblo de Israel no rechazó a Cristo, y no es ahora Cristo el fundamento de la iglesia cristiana y no el apóstol Pedro. Aquí tenemos otro pasaje bíblico más que nos corrobora eso, que lo estudiamos en Mateo 16, ¿no? Les digo, por tanto, que el reino les será quitado y dado a otros, en este caso los gentiles, ¿no? Que paguen, ¿no? El que cayere sobre la piedra será quebrantado, pero si les cae encima, los desmenuzará o los hará polvo, ¿no? Entonces, miren, esto es interesante. Si nosotros hablamos de caernos, caigámonos en Cristo, pero que no Cristo nos caiga encima de nosotros, porque ¿cómo se recibe más o menos daño? ¿Qué tal si yo voy por la calle y de repente me caigo encima de una piedra? Me caigo encima de la piedra. Mira, me golpeo, me puedo hasta romper el brazo, está bien. Pero ¿qué tal si esa roca me cae encima? Me va a aplastar, me va a matar al instante, ¿no? Esa es la figura que se pone aquí. Entonces, en el momento en que yo me caigo sobre la piedra, yo la próxima vez que hago, tengo más cuidado y respeto ahora a la piedra, ¿no? Simple, pero si la piedra me cae encima, pues bueno, qué respeto, qué próxima vez, hasta ahí llego simplemente, ¿no? Más o menos así es la figura de Cristo, ¿no? Caigámonos en Cristo. ¿Caigámonos en qué sentido? Dejemos a un lado el orgullo, el todo, etcétera, etcétera, ¿no? Al entender los sumos sacerdotes, los fariseos, al escuchar la parábola se entendieron perfectamente que hablaba de ellos, ¿no? Pero ellos trataron, ¿no?, de echarle mano para cogerle preso, ¿no? Pero dice que tenían miedo de la multitud porque ellos le tenían como profeta, ¿no? Y bueno, mira, mis queridos hermanos, los líderes, cada vez que tenían un debate, salían mal parados, ¿no? Cada vez que ellos tenían un debate con Jesús quedaban mal. Entonces los tipos se llenaban de un odio, pero acérrimo, ¿no? De un odio acérrimo, pues que ellos al debatirle a Cristo se jugaban el pellejo, ¿no? Y cada vez se lo iban perdiendo más, ya se estaban quedando calvos los pobres. Entonces eso también algo para destacar. Entonces cada vez los manes le odiaban más y más y más a Cristo, ¿no? Y bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, dice que una vez más, vamos al capítulo 22 ya para terminar. Dice que una vez más Jesús les volvió a hablar en parábolas diciéndoles, el reino de los cielos es semejante a uno que hizo una boda para su hijo, un rey que hizo una boda para su hijo prácticamente, ¿no? Dice que este rey envió a ver a los invitados, ¿no? Pero no quisieron venir. Entonces, miren, era una costumbre, ¿no? Primero que nada se hacía la invitación ya hace rato, pero era un acto de honor, ¿no? Que se los vuelva a invitar, que se les vuelva a recordar la invitación, mejor dicho así, ¿no? Que es lo que estaba haciendo aquí el rey, ¿no? Honrar a sus invitados, ¿no? Haciéndoles recordar de la boda, ¿no? Pero dice que ellos no quisieron venir, simplemente no quisieron venir, no quisieron dejar sus quehaceres, ¿no? Los volvió otra vez a enviar, ¿no? Este caso estamos hablando de qué cosa. Miren, aquí específicamente los primeros siervos que se envían son ¿quiénes? Es quién, mejor dicho, Jesús. No quisieron venir, ¿no? El segundo grupo de siervos vendría a ser los apóstoles, que después de Jesús comenzaron su obra, ¿no? Diciéndoles, decid a los convidados, he aquí la comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas, ¿no? Entonces Cristo con su muerte lo dejó todo listito, ¿no? Solamente falta que nosotros nos alistemos para la boda, que nos pongamos la justicia de Cristo para poder entrar en este banquete real divino, ¿no? Y entonces envía una vez más, en este caso a los apóstoles y aún hoy en la actualidad a sus siervos, ¿no? Los que profesamos la palabra de Dios y la compartimos al mundo entero, ¿no? He preparado el reino de la gracia para ustedes, vengan, esa es la invitación, ¿no? Dice que no hicieron caso, ¿no? Pues se fueron a sus trabajos, ¿no? Y otros dice que incluso tomaron a los siervos y los mataron, ¿no? Bueno, en fin. Oyendo esto, dice que el rey se indignó. Se enojó en gran manera, podríamos también decirlo así, ¿no? Dice que destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad, ¿no? Y bueno, una clara referencia a la destrucción en el año 70 contra Jerusalén, ¿no? Acordémonos que después de la muerte de Cristo comenzó la persecución cristiana en las cuales murieron muchos apóstoles y muchos siervos seguidores de Cristo, ¿no? Y eso se extendió por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Y obviamente también una clara alusión a la destrucción final de este mundo, ¿no?
Entonces le volvió a decir a sus siervos, miren, las bodas en verdad están preparadas, todo está listo, ¿no? Todo está arreglado, ¿no? Así que, pero los invitados no fueron dignos, ¿no? Acordémonos que en Medio Oriente una boda es una boda. No es como aquí que coges una boda y ni la gente más rica de Occidente tiene bodas como los tienen los de Oriente, que son una cosa pero increíble, la verdad. Estamos hablando de celebraciones que duran días, en casos más extremos semanas. Entonces era muy común, ¿no? De que en este caso se entiende muy bien la parábola, ¿no? De que todo estaba servido, pero no había invitados, porque las bodas no eran un evento de una hora, sino era algo que duraba días, ¿no? Y bueno, entonces, pero lastimosamente los invitados no eran dignos, ¿no? Que esta era la nación israelita. O en el caso más extremo, los cristianos adventistas que por años han profesado y no han creído. También podría ser así. Así que salgan, inviten al que quieran, al que encuentren, a todos los que aparezcan parados en la esquina, traigan a esos, ¿no? Y dice que fueron por los caminos, juntaron a Raimundo y a todo el mundo, ¿no? Malos y buenos, etcétera, 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 las bodas. Y fueron llenas de convidados, o sea, se llenó, ¿no? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, la terminología dice a malos y buenos. Esto es una clara referencia, ¿no? De la iglesia cristiana. ¿Qué tal? Ustedes van a una iglesia en sábado, ¿no? O en el día que sea que vaya. Abren las puertas. ¿Quién puede entrar a la iglesia? ¿Qué tal si entra un asesino? ¿Puede entrar? Puede entrar. ¿Qué tal si entra un ladrón? ¿Puede entrar? Puede entrar. Una iglesia es un refugio espiritual. Puede entrar el que sea. Puede entrar en un caso un poquito más extremo y tocando el prejuicio de algunas personas, ¿no? Puede entrar alguien que tiene un problema de identidad de género. Puede entrar, no hay problema, ¿no? Ahí es bienvenido Raimundo y todo el mundo. Entonces, buenos y malos entraron a la boda, ¿no? Pero aquí viene el otro. Dice que vino el rey para ver a los convidados y ahí vio, dice, uno que no tenía vestido de boda. Entonces, miren, el rey manda a llamar a todo el mundo. Obviamente que si yo estoy caminando por la calle, yo vengo de mi trabajo y él me dice, oye, vamos a una boda real. Bueno, yo puedo decir, bueno, vamos ya. Pero, ¿y qué llevo? Salgo de mi trabajo, tengo ropa de trabajo, ¿no? Pero me dice, no te preocupes por la ropa, acá nosotros te vamos a dar un traje. Ah, bueno, bacán, ahí sí voy. Ya, entonces me voy y allá en la fiesta cogí y me dan un traje y yo me pongo ya a la altura de todos y va, bueno, estoy cómodo ahí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que yo le digo, bueno, bacán, y el rato que me van a dar el traje me hago el loco y no sé, y bueno, me desaparezco y al fin y al cabo entro sin traje. Primero que nada, me voy a dar a notar a leguas, ¿no? En este símbolo he estado rechazando la justicia de Cristo. No, yo voy a la iglesia, creo en Dios, bla, 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 hago cosas buenas, pero no creo que yo pueda vencer el pecado. No creo que Dios pueda perdonar todos mis pecados, ¿no? Entonces rechazo la justicia de Cristo. Viene el rey a ver cómo está la boda, ¿no? Porque era su hijo, entonces todos tenían que estar bien vestidos, ¿no? Todos tenía que ser una fiesta. Es una boda no es como un velorio. En un velorio hay lágrimas, pero en una boda hay alegría, hay felicidad, hay risas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces el rey, ¿no? Su hijo va a ser honrado, ¿no? Se casa su hijo. Entonces no es un evento cualquiera. Entonces este hombre viene, ¿no? Que en este caso sería Dios, ¿no? Haciendo su juicio investigador, ¿no? A ver cómo están todos los que han entrado en la iglesia, los que han entrado a las bodas, ¿no? Ve a este hombre, le dice, amigo, ¿no? Mire, le trata de un tono muy amistoso el rey. ¿Cómo entraste acá sin estar vestido? Pero dice que él se quedó callado, ¿no? Entonces el rey dijo a los que le servían a tal de pies y manos, sáquenlo afuera, bótenlo afuera, ¿no? Allí será el lloro y el crujir de dientes, ahí será el arrepentimiento, ¿no? Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, esto es lo que va a pasar al fin, ¿no? Muchos van a entrar a la iglesia, buenos y malos, pero los que han rechazado la justicia de Cristo, bueno, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Ahí será el dolor amargo, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, sigamos, dice que entonces los fariseos fueron a consultar, ¿no? Bueno, fueron a planear, mejor dicho, ¿no? Cómo atraparlo, ¿no? Con alguna palabra, o sea, querían verle un punto débil a Jesús, ¿no? Y bueno, dice que junto con los discípulos de los fariseos, bueno, los fariseos era un grupito ya bastante conocido, varias veces se la de haber enfrentado a
a Jesús. Entonces ya Jesús los conocía a toditos, ¿no? Tenían sus maneras distintivas de ser también, entonces Jesús los conocía. Y si Jesús los veía venir, pues ya sabía que era una trampa. Entonces en este caso los fariseos enviaron a sus discípulos, que tal vez no eran tan conocidos como ellos, ¿no? Y junto con ellos a los herodianos. De los herodianos yo les regalé un diagrama, que donde le habré puesto también yo. Aquí está. Ya. Los herodianos, yo ya les regalé un diagrama, ahí se habla de quiénes son ellos, así que pueden coger el diagrama, verlo y saber quiénes eran, ¿no? Específicamente era una especie como de partido político que apoyaba a Herodes, pero bueno, así, simplemente, no vamos a hablar de eso ahorita, ya les dejé ese diagrama, ¿no? Los enviaron, entonces miren, ellos van y le dicen, mira maestro, y yo sé que tú eres, sabemos que tú eres, lo perdí. Y aquí eres íntegro y que no haces excepción de personas, prácticamente son las palabras de él, ¿no? Dinos si está bien pagar el impuesto al César. Entonces miren, Jesús ya se dio cuenta, Jesús no era tan ingenuo, ¿no? Era bastante astuto y sabio, ¿no? Y inteligente. Entonces él les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me ponen esta pregunta a mí para tentarme? Les dijo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces Jesús, siendo el sabio de los sabios, les pagó con la misma moneda, vamos a decirlo así, nunca mejor dicho. Mostradme la moneda del tributo, ¿no? Y dice que le presentaron un denario que la paga de un día, ¿no? Y obviamente como en toda moneda, yo no tengo aquí una sola moneda a la mano, o no, sí tengo una moneda, espérense un ratito. Y ya, entonces miren, aquí tenemos una moneda que yo creo que en todo país tenemos una bonita moneda, y es una moneda bastante antigua. Es una moneda de mi infancia, es una moneda de 1000 sucres. Déjenme ver si puedo enfocar, creo que no. Ahí está. Es una moneda de 1000 sucres. Esto más o menos en mi infancia equivalía a $1. Hacías maravillas con esta moneda. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, algo indistintivo, obviamente, de mi país, ¿no? Aquí tenemos en el lado al verso que estamos aquí hablando de Eugenio Espejo, algo indistintivo de la historia del Ecuador. No vamos a hablar de él. Y del otro lado tenemos el símbolo patrio, el escudo del Ecuador, ¿no? Lastimosamente hoy tenemos el dólar, así que no sería un buen ejemplo de coger un dólar, ¿no? Ese es el escudo del Ecuador. Ahí tenemos arriba un cóndor, que es una ave distintiva de la sierra ecuatoriana, y bueno, muchas cosas más, ¿no? En el escudito del Ecuador, ¿no? Y bueno, esta moneda es una reliquia. Es del año 1996, aquí yo tenía 5 años, entonces déjense en cuenta de lo vieja que es. Pero bueno, ahí la he conservado. Entonces miren, en toda moneda siempre hay la cara del presidente, en este caso de alguien conmemorativo del país, Eugenio Espejo, ¿no? En este caso, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, por ejemplo, de un billete, ya, por ejemplo, está la foto de un presidente, de alguien así, entonces más o menos un denario debe haber sido como esto, ¿no? Ahí estaba vuelta, en vez de la cara de Eugenio Espejo, estaba la de ¿quién? La del César, ¿no? Y bueno, la cara de quién está aquí, ¿qué dijeron ellos? La cara de César, de Augusto César, si no mal recuerdo, que es el que está ahorita ahí, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Palabras sabias, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyéndolo esto dice que la gente se maravilló, se sorprendió, se asombró, se quedó loca, ¿no? Dejándolo se fueron. Ahora miren, vamos a hablar un poquito de esta cuestión en el sentido bien literal y bien... A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos gusta pagar impuestos anualmente? Y ahorita estamos empezando el año todavía. ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Yo tengo que pagar el RISET, la patente, que ni siquiera que el impuesto predial. Uno tiene que pagar un montón de cosas, la verdad. Ya, hay que pagar un montón de cosas, ¿sí o no? Sí, hay que pagar un montón de cosas. Ya, ahora miren, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Pero miren, mis queridos hermanos, nosotros aquí somos, ¿cómo es? Pasajeros y peregrinos, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, si yo me voy a otro país, lo mínimo que tengo que hacer es sacar un pasaporte y ya en ciertos países la visa, ¿no? ¿A quién le gusta, los que alguna vez han hecho ese trámite de sacar visa, a quién le ha gustado eso? Qué pesado, ¿no? Qué hostigoso, la verdad. Bueno, a mí no me gustan esos tipos, esas transacciones, no me gustan, la verdad. Sinceramente, soy bastante aburrido en ese sentido. Pero bueno, entonces miren, en ese sentido Dios pone claro, ¿no? Que las cosas de este mundo le pertenecen a este mundo. Vamos a decirlo así de una manera más simple. Las cosas de Dios le pertenecen a Dios, eso es todo. Y eso lo vemos desde la ley, ¿no?
6 mandamientos para el hombre, 4 para Dios. Eso es todo, ¿no? Y Dios es tan sabio, ¿no? Que incluso la ley de Dios no tiene que ver nada con las cosas de este mundo. No tiene que ver absolutamente nada con las cosas de este mundo, ¿no? Pero bueno, y en lo sentido de lo religioso y de lo legal. Dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces nosotros cumplimos nuestros deberes ciudadanos como cualquier ciudadano común y corriente y nuestros deberes religiosos con Dios, ¿no? No mezclamos lo uno con lo otro. Mis queridos hermanos, muy claro este asunto, por favor. No debemos de hacer esto. Mezclar lo uno con lo otro. La iglesia es iglesia, Estado es Estado, negocios son negocios, religión es religión, problemas familiares son problemas familiares, religión es religión, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en la vida tenemos que aprender a ser bien distintivos en las cosas que hacemos, ¿ya? Y simple, ¿no? Y aquí obviamente vuelvo y repito, se pone en clara la demarcación de iglesia y Estado, cada cual por su lado. A Dios le da lo que le pertenece, al Estado lo que se le está. Es como, por ejemplo, a Dios que le pertenece hablando en lo económico, el diezmo. Al Estado, por ejemplo, tienen el SRI, que es el 12% que se paga de impuestos por cada transacción. Y hasta más te pide el Estado, pero bueno. O no, mi país es así al menos, no sé cómo será otros países. ¿Ya? Entonces, eso es todo, tú cumples tu deber y punto, ¿no? Ahora, era una super trampa la que le habían puesto aquí a Jesús, ¿no? Porque era contra la ley de los fariseos pagar el impuesto, porque pagar el impuesto al César era reconocer al César, y ellos solamente reconocían a Dios supuestamente, ¿no? Pero no pagar al César vuelta a meterse en un problemota, entonces a Jesús lo acorralaron con esto, prácticamente, o ellos pensaron que la acorralaron, pero bueno, salieron una vez más mal parados los pobres, ¿no? Se fueron por donde vinieron. Y bueno, dice que vinieron los saduceos, ¿no? Los cuales no creían en la resurrección. Ellos tenían una manera muy particular de ver la religión. Y una vez más les recuerdo los diagramas que les compartí. Ahí hay uno específicamente que habla de los saduceos, los fariseos. Aquí está, ¿no? Échele un ojo. Los saduceos se expande bastante. No lo voy a leer ahorita. Entonces vayan a los diagramas que les regalé. Ahí está, ¿no? Entonces ellos aceptaban la Torá, pero no creían en la otra vida, no creían casi en los ángeles, eran medio raros, ¿no? Ellos creo que la Torá le tomaban como algo un poquito más moral que religioso, más o menos así, parece ser, más o menos como yo llego a entender, así diciéndolo de manera simple. En fin, entonces miren, le preguntaron, ¿no? Maestro, pero vuelvo y repito, cuando le decían a ellos le decían a Jesús maestro, no es que lo reconocían como maestro, sino era una formalidad nada más, ¿no? Miren, les ponen aquí un ejemplo. Si alguno muriese sin hijos, su hermano, bueno, aquí les pone, esto es una ley, ¿no? Esto lo vimos en la historia, por ejemplo, de la historia de Judá, en el libro de Éxodo, si no mal recuerdo, ¿no? Cuando José está en Egipto, hay esta pequeña, ese intervalo, ¿no? De la historia de él, y ahí se cuenta la historia de Judá. Pero bueno, ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando. Y también Moisés también dejó esta ley, ¿no? Y bueno, esto está en Deuteronomio 25:5, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, le dijeron, mira, si una mujer se muere sin dejar hijos, por ley el hermano venía, se desposaba con ella y tenía un hijo con ella, ¿no? Para que de esa manera esta mujer no quede desamparada y tenga un sustento, ¿no? Entonces, miren, y ellos cuentan aquí, no sabemos si lo que dijeron ellos es verdad o mentira. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, ¿no? Y bueno, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su esposa a su hermano, y bueno, y así, del segundo, el tercero hasta el séptimo, mueren los 7 y bueno, bla, bla. No sabemos si la historia era verdad o mentira. Y les hace una pregunta, ¿no? Después de todo esto, ¿no? En la resurrección, ¿cuál de estos 7 va a ser el esposo de esta mujer? ¿No? ¿Quién va a ser el esposo de esta mujer? Si tuvo 7 maridos, ¿no? Y bueno, miren lo que les dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, ustedes erráis, ¿no? Ustedes están equivocados, ustedes se equivocan porque no conocen la palabra de Dios. Ni cuántos de nosotros no hemos caído en una mala interpretación por desconocer la palabra de Dios. Yo sí, y no sé ustedes, ¿ya? Pero yo al menos sí. Entonces miren, Jesús les dice algo que para unos quizás es doloroso, para otros, bueno. Les dijo así, miren, en la otra vida serán como los ángeles, ¿no?
no se darán en casamiento. Entonces, miren, aquí hay algo un poquito complicado de entender. A ver. Primero que nada, el ser humano, esto ya lo he hablado, voy a decirlo de manera rápida. El ser humano fue creado para procrear, para multiplicarse, para reproducirse. Y es por eso que Dios nos creó con sexos diferentes, ¿no? Que al fin y al cabo somos un solo complemento, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces hasta donde se llega a entender, solo en este mundo se dio ese privilegio, ese don, y solamente al ser humano. No sabemos si en otros mundos, al menos los animales tienen ese don, no lo sabemos. Pero sabemos de manera muy particular que al ser humano solamente se le dio ese don de multiplicarse, ¿ya? Que hasta el día de hoy es un enigma cómo realmente llega a suceder eso para la ciencia. Los ángeles no tienen la necesidad de multiplicarse, así que los ángeles no son ni hombres ni mujeres. ¿Qué son? No lo sé. Para nosotros yo que soy hombre, y para las personas que están escuchando y son mujeres, es algo inconcebible pensar en alguien que no tiene una sexualidad definida. Pero simplemente es así. Entonces, no sabemos realmente cómo va a ser en el cielo, la verdad. No tenemos, se escapa de nuestro entendimiento. Y vuelvo a decirlo, porque simplemente nosotros somos personas definidas con un sexo. Imaginarnos que no somos ni hombres ni mujeres no entra en nuestra cabecita, lastimosamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros resucitemos, o mejor estemos en el cielo, no va a haber la sexualidad. Se va a desaparecer la sexualidad. ¿Tendremos nuestros órganos sexuales? Tampoco lo sabemos. No lo sabemos, posiblemente no. No sé qué más decirles. Hay cosas que se escapan solamente de nuestro entendimiento, eso es todo, ¿no? Entonces, miren, lo que les dice Dios, ¿no? Perdón. Ya. Jesús le dice, no saben lo que dijo Dios, ¿no? Con respecto a la resurrección, ¿no? Cuando se le presentó a Moisés en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ¿no? Y Jesús hace una pregunta, ¿no? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y oyéndolo la multitud se maravillaba de su doctrina, ¿no? Entonces, miren, ellos no creían, ¿no? En la resurrección, ¿no? Incluso tomaron este ejemplo de esta incoherencia, ¿no? De esta mujer con sus 7 esposos, ¿no? Para desacreditarlo, para confundirlo, ¿no? Pero él dijo, verán, cuando nosotros resucitemos no vamos a ser como somos ahora, seremos como los ángeles, sin sexualidad. ¿Ya? Entonces quedaron, y encima para refutarles, ¿no? De que la Torá, el Pentateuco específicamente, sí habla de resurrección de manera implícita. Le dijo, y no se acuerdan lo que dijo Dios a Moisés, que él es Dios de Abraham, dice de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces al menos los dejó locos. Entonces cogieron y se fueron por donde vinieron. Y esto me acuerdo una vez que estaba con unos testigos de Jehová, y ellos me decían de que los apóstoles, ellos se sientan a la derecha y a la izquierda de Dios, porque ellos van a ser parte de los 144.000, algo así me dijeron, algo medio raro. Entonces yo les dije, y bueno, yo les atrapé en sus palabras, ¿no? Y ahí justamente les mostré este capítulo que venimos estudiando ahorita justamente, ¿no? De Jacob y Juan. Entonces yo les digo, ¿cómo ustedes me dicen que ellos van a estar a su lado si Jesús mismo les dijo que no? Entonces cogieron, bueno, dice, hay que seguir estudiando, dice, venimos otro día, y se fueron por donde vinieron, nunca más regresaron también, ¿no? Entonces miren, a veces uno yerra porque simplemente no conoce la palabra de Dios, ¿no? Porque no la estudiamos a fondo. Hay tantos detalles. Yo, por ejemplo, hemos hecho nosotros juntos el año bíblico, pero yo les hago una pregunta. ¿Cuántos detalles no se me han escapado a mí y a ustedes? Más a mí que a ustedes, creo yo, ¿no? En fin. Dice que los fariseos, escuchando, ¿no?, que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿no? Y ahí se cumple una vez más el dicho que les decía yo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, eso. Entonces se juntaron, ¿no? Miren, una vez más, aquí se habla, ¿no?, de que estos se unen para hacer un complot contra Jesús. Dense en cuenta cómo eran las ganas de deshacerse de Jesús, que estos dos grupos estos dos grupos religiosos que se odiaban a muerte llegaron a llevarse bien, ¿no? Dense una idea, ¿no? Y en el tiempo del fin va a ser lo mismo. Por matar a los cristianos, el mundo se va a unir. Siempre se necesita un enemigo común por unir a las masas. ¿Sí sabían eso? Pero bueno, ese es otro tema. Sigamos.
Y bueno, dice que uno de ellos, intérprete de la ley, ¿no? Parece que esta pregunta fue de buena fe, ¿no? De buena fe. Le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿No? Él le dijo, amarás a Dios, ya conocemos, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Que esto es nada más ni nada menos que esto es un pasaje bíblico que ya aparece en Deuteronomio 6:5, ¿no? No es algo nuevo lo que dijo Jesús, realmente citó el Antiguo Testamento. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante al primero, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que esto lo encontramos en Levíticos 19:18, ¿no? O sea, no dijo nada nuevo, simplemente citó el Pentateuco, ¿no? Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muchos dicen, es que estos dos mandamientos reemplazan a los 10 mandamientos. No. De estos dos mandamientos depende toda la ley, dependen los 10 mandamientos y depende también qué cosa, los demás escritos, depende por así decirlo todo el Antiguo Testamento de estos dos mandamientos, no ocupa el lugar, ¿no? Si no dijera, estos dos mandamientos reemplazan la ley y los profetas, no dice eso, dice qué cosa, depende, ¿no? La ley y los profetas. Entonces, miren, dice que juntándose una vez más los fariseos, ¿no? Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo de quién es? A ver, el Cristo, ¿hijo de quién es? Ellos le dijeron, es hijo de David, ¿no? Entonces, aquí les pone otra vez a pensar a los pobres, ¿no? ¿Cómo entonces David en espíritu, o por el Espíritu Santo, le llama Señor, diciendo... dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1 se cita, ¿no? Si lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Le hace la pregunta a los fariseos, ¿no? Entonces dice que nadie podía responderle, se quedaron callados, ¿no? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, ¿no? Entonces... se rindieron. Se dieron cuenta que cada vez que le enfrentaban a Jesús salían mal parados. Les dijeron, esto no tiene caso. Este man sabe la Biblia mejor que nosotros, así que veamos otra manera de hacerlo callar. Y que fue al fin y al cabo la muerte, ¿no? Entonces, bueno, esto cómo se responde, esta pregunta que planteó Cristo, ¿no? Es de que Dios existe desde el principio, ¿no? Desde siempre. Entonces, en ese sentido... podríamos decir que Jesús era hijo de David. ¿En qué sentido? En el sentido humano, heredando también, como ya vimos, cuando estudiamos la genealogía de Jesús, heredando todas sus tendencias al pecado, ¿no? Y obviamente que es su Señor, ¿por qué? Porque Él ha existido desde el siempre. Ahora también aquí hay algo interesante. Los fariseos y la religión de esa época creían de que Dios era una sola persona. No creían en que Dios estaba formado de 3 personas. Sí, entonces también aquí es un problema que se les presentó a ellos, ¿no? Porque ¿cómo es posible, ¿no? De que sea el Hijo si también es el Señor? Entonces porque existía antes y no vino a existir recién cuando vino a esta tierra, ¿no? Porque ellos tal vez pensaban que cuando Cristo venga a la tierra recién iba a comenzar a existir y no había existido desde antes, ¿no? Entonces... esto también fue algo que les planteó a ellos. Esto no me acuerdo si está en el comentario bíblico adventista. Y no me acuerdo dónde lo escuché, sinceramente. Bueno, se me vino a la mente ahorita. Pero ese era el problema. Sí, a ver. No, esto lo estudiamos. Esto fue cuando lo estudiamos el Pentateuco, ¿se acuerdan? Sí, ahí fue cuando estudiamos esto. Ya me acordé. Elohim, ¿no? La palabra Elohim, que también la analizamos mucho en ese sentido. Entonces, eso creía, ¿no? El pueblo de Israel hasta esta época, pero Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo existen desde siempre. Simplemente se les utiliza estos nombres humanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para entender su naturaleza y su cercanía. Y sobre todo si hablamos del Padre y del Hijo, ¿no? La comunión, el amor, la unión que hay entre ellos dos, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces eso en ese sentido Jesús los refutó, ¿no? Pues no lo reconocían a él como hijo de Dios y que era Dios, ¿no? Pero Dios existió desde el principio y era él, solo que se hizo carne, ¿no? En ese sentido les refutó eso, ¿no? Espero haber sido claro. Vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía. Y bueno, tenemos comentarios del capítulo 21 y el capítulo 22. No son muchos, son unos poquitos en realidad. Déjenme ver, sí, son poquitos. Y el primer comentario nos dice ramas fructíferas. Vamos a ver qué nos dice.
El Señor sentía mucha hambre, representaba a un pueblo hambriento de la fruta que debería haber obtenido, pero que no recibía de una higuera en apariencia floreciente. Las necesidades espirituales no eran suplidas para satisfacer a un pueblo a quien Cristo había prometido dar su vida para salvarlo por su gracia y su justicia. O sea, no valía la pena seguir abonando ese árbol, ¿no? Cuando el Señor está con el pueblo que tiene conocimiento y ventajas en esclarecimiento espiritual y ese pueblo imparte lo que ha recibido de Dios, se convierte en ramas fructíferas, ¿no? O sea, cuando la iglesia comparte, ¿no? La verdad que ha recibido, ¿no? Se convierte en ramas fructíferas. Recibe las bendiciones de Dios y produce fruto. El resultado seguro es que ese pueblo, estando en las manos de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, es poderoso. Ese pueblo constantemente dará testimonio al mundo de la gran bondad de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Prevalecerá porque sin duda Dios está con él. Amén, qué bonito, ¿no? Entonces, queremos prosperar, tener frutos, pongámonos en las manos de Cristo, simplemente. Siguiente cita, nada de condenar. Cristo no condenó al primer hijo por no haber obedecido la orden, pero al mismo tiempo tampoco lo alabó. Los que proceden como el hijo que respondió, no quiero, no merecen ser alabados por proceder de esa manera. La franqueza desvergonzada no se debe alabar como si fuera una virtud. Interesante. Esa sinceridad de carácter santificada por la verdad y la santidad permitirá que se dé un valiente testimonio a favor de Cristo. Pero cuando la utiliza, el pecador es insultante y desafiante. Y está próxima a la blasfemia, dice. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no lo hace menos pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad radica en que le demos respuesta sin demora. Amén. No copiar el ejemplo, ¿no?, de este muchacho. Nosotros deberíamos de coger rápidamente, decir sí, al menos que tenemos conocimiento. De la gente que ignora, bueno, se la puede excusar. Pero nosotros que tenemos tanto conocimiento, resistirnos a la voz del Espíritu Santo, hacer el pecado imperdonable, no es muy sabio, la verdad, ¿no? Siguiente cita, se necesita más que una promesa, dice. Todos los que desean practicar las enseñanzas de Cristo debieran estudiar la historia de Israel, tal como es presentada en esta parábola. La viña representa a la iglesia. Los dos hijos son dos clases de hombres y mujeres que hay en el mundo. El Señor llama a cada miembro de su iglesia para que trabaje en su viña. Debemos comprender nuestra relación con Cristo. Cristo debe habitar en nuestro corazón para que podamos mantener ante nosotros principios puros, motivos elevados y rectitud moral. Nuestra obra no consiste únicamente en prometer, sino en hacer. La honradez y la integridad deben unirnos estrechamente con Dios para que cumplamos con su palabra al pie de la letra. Que los que escuchan el mensaje de Dios que Dios envía hoy estén alerta para que no sigan el ejemplo de los judíos que se ensalzaban a sí mismos. Dios no tiene el propósito de eliminar de nuestro camino todo lo que produzca interrogantes o dudas en cuanto a la obra de sus servicios, ¿no? Él provee base para que haya fe suficiente para convencer la mente sencilla y sincera, pero una evidencia mayor que esta nunca podría cambiar la íntima determinación de resistir la luz. Bueno, para el buen entendido, pocas palabras. Siguiente cita, el banquete celestial. El banquete espiritual ha sido puesto delante de nosotros con rica abundancia. Los mensajeros de Dios nos han presentado un riquísimo festín, la justicia de Cristo, la justificación por la fe, repito, la justicia de Cristo, la justificación por la fe, las promesas de Dios preciosas y sumamente grandes dadas en su palabra, el libre acceso al Padre por medio de Jesucristo, los consuelos del Espíritu Santo y la bien fundada seguridad de la vida eterna en el reino de Dios. Preguntamos, ¿qué podría haber hecho Dios para nosotros que no haya hecho al preparar la gran cena, el banquete celestial? Dios ha hecho todo por nosotros. Es cosa de que entremos y nos sirvamos nomás, ¿no? Prácticamente las palabras del NGDY. Y a la última cita vamos, que nos dice: comamos abundantemente de la palabra. Dice: se ha preparado un banquete para nosotros. El Señor ha desplegado
ante nosotros los tesoros de su palabra. Pero no debemos presentarnos a la comida con trajes comunes. Debemos estar revestidos con el manto blanco de la justicia de Cristo, o sea, que estar sin pecado, ¿no? Que ha sido preparado para todos los invitados, ¿no? Y una cita más que nos dice aquí, una pequeña, dice, salido de la tribulación. Recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. Recordad que todo aquel que sea hallado con el traje de bodas habrá salido de gran tribulación. O sea que al fin y al cabo, solo los que tenemos no, perdón, ha habido una cita más, perdón. Solo los que tenemos el traje de bodas han sido los que han salido de la tribulación, ¿no? Esto no me recuerda a las palabras del quinto sello, ¿no? Ustedes recordarán. Y ahora sí, la última cita, perdón, no me había fijado. Dice, completos en Cristo, dice. La ley de Dios requiere que el hombre ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cuando esto se haga perfectamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos completos en Cristo. Bueno, queremos ser perfectos, como le dijo Jesús al joven rico. Amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy, ¿no? Hemos avanzado en 3 capítulos más. Ya mañana nos toca los penúltimos capítulos de Mateo y listo, ¿no? Y el otro día, pues, los capítulos finales. Vamos a ver cómo nos va ahí, ¿no? Y bueno, una vez más, en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los sellos del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo saber, ¿no? Muchas gracias a las personas que colaboran y tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar y de esta manera también ser parte de Profecías Bíblicas, mis queridos hermanos. No se olviden de ir a la descripción de este video, irse a diagramas y descargarse todos los diagramas que les dejé desde el principio que empezamos en el libro de Mateo. De igual manera, y tiene un enlace para PayPal para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Muchas gracias, de verdad, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.